Uno de los grandes temas de la UNASPU de preocupación de este año fue cuando comenzó el COVID-19, el coronavirus. Una sensación de lejanía a nivel familiar, a nivel de asociaciones. Se trabajó mucho vía Zoom, sin poder tener esa presencialidad que antes, estamos acostumbrados, tanto en la labor de la UNASPU como a nivel familiar. ¿Cuántos jubilados, cuántos adultos mayores no han tenido la oportunidad de poder ver a sus hijos, a sus nietos, en esta pandemia que en el comienzo nos complicó muchísimo cuando todavía no se tenía la llegada de la vacuna en Uruguay? Eran muchas las dudas en cuanto a comportamiento mano a mano, cómo deberíamos relacionarnos entre nosotros, y ahí se habló el tema de la distancia, apareció el alcohol en gel, el tapaboca, apareció justamente evitar las aglomeraciones y evitar fundamentalmente que el adulto mayor estuviera expuesto al virus. De esa forma, ¿cuántos estuvieron en sus hogares mucho tiempo esperando poder encontrarse con los suyos, poder reencontrarse con la vida normal? Pero todo esto llevó un complejo tiempo donde la vacuna fue finalmente una de las grandes salidas que se tuvo para una pandemia que de a poco nos fue dejando, que aún todavía la tenemos, pero evidentemente con mucho menos dificultades como fue en su principio. Claro, había muchas dudas al comienzo y cómo saber, cómo manejarnos en el día a día. La UNASPU tuvo la muy buena idea, UNASPU TV, de entrevistar y de consultar nada más y nada menos que al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco, quien en muy pocos minutos nos manifestó, nos presentó un panorama de cómo deberíamos comportarnos en aquel momento ante la llegada de este virus y esperando la vacuna. Pero justamente en ese momento, cuando el presidente del Sindicato Médico fue invitado al piso de UNASPU TV, llega la vacuna. Y fue un momento muy importante, porque era hablar de lo que fue antes la vacuna, pero también a partir de llegar la vacuna, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos seguir comportándonos para evitar contagiarnos del COVID-19. De esta manera, Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, nos daba su opinión de cómo llegaría esta vacuna y cómo deberíamos comportarnos de aquí en adelante. Lo decíamos, Daniel, es un gustazo estar recibiendo esta mañana al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, una palabra más que autorizada. Me refiero al doctor Gustavo Greco, a quien le damos los buenos días. Buen día, ¿cómo están? Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. En un tema que, hablamos con Daniel, nos compromete a todos, y ya está la vacuna acá. De acuerdo, ya está. Comienza el plan de vacunaciones que el gobierno haya implementado, con alguna modificación, en virtud de la disponibilidad de los proveedores. Se modificó un poquito el plan que estaba previsto y que se había puesto oportunamente en conocimiento en diciembre, empezando por otros colectivos, en función de lo que los expertos recomiendan para cada sector o para cada rama de actividad, de acuerdo a riesgos de exposición, la vacunación. Pero creo que es un paso muy importante para el país, es el comienzo del fin de esta pesadilla, que está lejos todavía, pero es un paso muy importante, sin duda. La UNASPU, Daniel, ha estado permanentemente pregonando el hecho de que, reconociendo que hay un primer nivel, que son los trabajadores de salud, pero que los adultos mayores, por un tema lógico, las cifras así lo indican, también están esperando la vacuna, ¿no? Bueno, hay una gran expectativa, ¿no? Esperemos que no se defraude, que todos los adultos mayores, sin lugar a dudas, nosotros somos por excelencia clientes de estas campañas cada vez que hay que vacunarse. Tenemos ya asumido que eso es algo a favor de las personas, y más con este coronavirus que nos ha sorprendido a todos, que es de carácter mundial, que por distintas razones no ha habido una estrategia común, y que eso también ha complicado un poco este asunto, pero ahora, como bien decía el doctor Greco, tenemos una luz allá en el camino al cual nos tenemos que dirigir para empezar el proceso ese
que no es mágico, no va a ser de un día para el otro, que hay que tenerlo en cuenta que son procesos y que hay que, bueno, científicamente el doctor lo va a explicar mucho mejor que nosotros, pero que tenemos que seguir teniendo paciencia y seguir cuidándonos, porque los adultos mayores somos un sector de riesgo y a los hechos me remito, ¿no? Doctor, hablamos con Daniel y contigo antes de empezar el programa, una palabra que es importante, ¿no? Confianza. Confiar en la vacuna. Es así. Creo que hay muchos mensajes importantes en estos días que son claves para el futuro, para la calidad de vida y para la vida en general, ¿no? Primero, sí, ratificar eso. Los adultos mayores son población de riesgo. El impacto del virus en la población de adultos mayores es importante, los números lo muestran. El porcentaje de personas que lamentablemente han fallecido es muy importante, ronda el 70% de personas mayores de 65 años. El tema de las comorbilidades, que obviamente se van desarrollando con mayor incidencia a medida que aumenta la edad. No es el único sector, no es la población exclusivamente afectada, obviamente, y eso también hemos sido muy enfáticos en decirlo. Han fallecido personas jóvenes y muy jóvenes por el virus, pero estadísticamente el grueso sin duda que es la población de riesgo a cuidar, a proteger. Así se ha hecho además con el tema laboral, con el tema del aislamiento, del distanciamiento físico, cosas con las cuales hay que seguir. Entonces, primer concepto, un grupo a priorizar, a cuidar, a extremar, los nietos con los abuelos, los hijos con sus padres, ese distanciamiento que mantenemos, la famosa burbuja ahora, hay que sostenerlo, y hay que sostenerlo hasta que tengamos el efecto rebaño de un importante número de personas inmunizadas, que ronde el 70% de la población. Porque lo que está claro, y hablando de la confianza de las vacunas y de lo que nos dan las vacunas, es que las vacunas nos protegen de enfermar gravemente, tan gravemente como para ir a una terapia intensiva, y ahí empiezan a jugar otros factores. La edad y las comorbilidades se empiezan a mezclar, y lo que vemos quienes hacemos terapia intensiva además es que el motivo de ingreso es por una infección respiratoria aguda grave con características muy específicas que solo hemos visto con este virus y que se reconocen fácilmente hoy en día, pero que después empiezan a jugar otra serie de factores que terminan a las semanas con el fallecimiento de la persona. Pero el ingreso fue por este motivo, aunque el final haya sido por una sucesión de complicaciones, ¿no? Entonces, la vacuna previene enfermar y enfermar gravemente, ir a terapia intensiva e ir a CTI. Y esto no es una suposición ni es una expresión de deseo, es lo que nos muestra los números, lo que nos muestra la información científica confiable que viene de países que ya llevan millones de dosis administradas, ¿no? Millones de dosis administradas, en que se ve que drásticamente bajan las personas que enferman gravemente, las personas que fallecen. Pero no previene el contagio en la sociedad. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos vacunamos, individualmente nos protegemos de enfermar gravemente, pero podemos contagiarnos y contagiar. Podemos contagiar. Entonces, hasta que la otra persona con la cual yo interactúe no esté tan bien inmunizada, tenemos que mantener esto. Claro. Porque el cuidado es colectivo. Es individual y es colectivo. Hay que tener mucha precaución en no generar esa falsa sensación de seguridad de que me vacuné. Está bueno. Y vamos arriba, ¿no? Y empezamos a compartir el mate y todas esas cosas que estamos desesperados por hacer, dicho sea de paso. Pero es muy importante ese concepto. Podemos contagiar. Y podemos contagiar a alguien vulnerable y podemos hacer daño contagiando, aún estando vacunados y protegidos. Doctor Daniel, hay gente que está mirando ahora a adultos mayores que por ahí tienen alguna patología, ¿no? Problemas respiratorios, algún tipo de enfermedad. ¿Igual hay que vacunarse o hay excepciones en ese caso? Hay que vacunarse justamente porque lo que previene es el desarrollo de inmunidad para que esta enfermedad no agreda a nuestros pulmones y el problema es que la agresión
de los pulmones por el virus SARS-CoV-2, interactuando con otras patologías, interactuando con el EPOC, con el asma, con la hipertensión, con la diabetes. Es una combinación compleja y es lo que, bueno, pone a las personas en situación crítica y se lleva la vida de las personas. Doctor, ¿todas las vacunas son buenas? Porque claro, uno escucha varios nombres ahí, ¿no? Sí. Sinovac, la de Pfizer, la rusa, y uno queda claro, se empieza a hablar de eso, ¿no? Que esta sí, que esta no. Todas son buenas. Todas son buenas. Y yo te agradezco la pregunta porque es un concepto que tiene que quedar muy claro para no alimentar un falso dilema entre me vacuno con la mejor o no, o yo quiero esta o yo quiero aquella, ¿no? Vamos a dejar de lado todo el tema político, ¿no? Que si la rusa es buena, que yo me vacuno con la rusa o con la china. Saquemos ese tema. De hecho, la rusa ha demostrado ser una de las más efectivas, ¿no? Que tanto ha estado politizado el tema de la vacuna. Cuando hablamos de la eficacia de las vacunas, tenemos que ser muy cuidadosos en que traducir en números y decir el Coronavac tiene un 50 y algo % de eficacia y Pfizer tiene 95%. No son números comparables porque los estudios metodológicamente fueron hechos en poblaciones distintas, en circunstancias distintas, en países distintos y no necesariamente estamos comparando manzanas con manzanas, podemos estar comparando manzanas con peras. El Coronavac ha tenido fases de estudio, fase 3 de estudio en distintos países con distintas poblaciones y la misma vacuna en sus distintas fases en distintos países tiene distintos porcentajes de eficacia. El concepto que tenemos que llevarnos, el concepto que tenemos que tener es lo que hablamos al principio. Coronavac, AstraZeneca, Sputnik o Pfizer, todas tienen un potencial de protegernos de contraer enfermedad grave cercano al 100%, todas. Entonces, da igual. Esas pequeñas diferencias de eficacia que se miden, que no solamente se miden por la enfermedad que se contrae, sino por la capacidad de desarrollar inmunidad que se mide en sangre, en fin, cosas más complejas con las que se estudian las vacunas, son los que hacen la diferencia y hacen que los expertos de nuestro país recomienden para los grupos de mayor riesgo de exposición y de contraer enfermedad y de contagiar, como somos los trabajadores de la salud, que estamos en permanente contacto con personas portadores, enfermas de coronavirus, recomendar determinada vacuna, esa modificación en el plan propuesto allá por diciembre, en virtud de cómo llegan las remesas desde los distintos proveedores. Pero bueno, hay que vacunarse con la que nos toque, cuando nos toque. El Plan Nacional de Vacunaciones de nuestro país tiene una experiencia de décadas, desde el año 1982, provee 18 vacunas en forma gratuita, con acceso universal, contra enfermedades infectocontagiosas, que tienen un excelente resultado a nivel de población y es referencia en el mundo. Las mismas personas que de hace décadas conducen ese Plan Nacional de Vacunaciones, con una comisión asesora que analiza evidencia científica, que está la Universidad de la República, es la que hace este estudio, enriquecido ahora además por este grupo creado ad hoc, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, y entre todos elaboraron el plan de vacunaciones, las recomendaciones, y es lo que nos trasladan que es lo mejor para nosotros hacerlo. Y la palabra es confiar, la palabra es confianza. No hay mucho misterio en el tema y nosotros llamamos, convocamos y le transmitimos a la población en general, a la población de adultos mayores en particular, a los trabajadores de la salud. Dejemos de lado el miedo, hay que vacunarse por nosotros y por el resto de la sociedad. Nos quedan 2 minutos para seguir. Perdón que... No, por favor, al contrario, es un gusto escucharlo. La primera cortita, son 2 dosis, ¿no? Es una, y la otra, ¿cuándo hay que vacunarse? Ayer, en esta semana tuvimos una reunión con el Ministerio donde nos informaron algunos aspectos logísticos de la vacunación. Va a haber un registro que se va a hacer vía web, por WhatsApp y por 0800, donde nuestros números de cédulas van a estar habilitados para ser
agendados cuando la franja que nos corresponda así lo determine. O sea, el grupo que inicia es educación, policías y demás, no recuerdo exactamente ahora. Bueno, pero solo ellos van a estar habilitados para agendarse. Y todos vamos a ir estando habilitados a medida que el plan de vacunaciones lo vaya determinando. Se nos ha informado que llegan 192.000 dosis de vacuna Coronavac para comenzar mañana la vacunación. Aproximadamente 1.580.000 dosis más el 15 de marzo. Y a partir del 8 de marzo, de Coronavac, y a partir del 8 de marzo, unas 460.000 dosis de Pfizer, que van a llegar en remesas de 50.000 por semana. Y va a llegar 1,5 millones de dosis más del fondo COVAX, de la vacuna de AstraZeneca, que aún no tiene fecha. La aspiración del gobierno es vacunar a 2.800.000 personas cuanto antes. Hasta ahora es lo que está comprometido de vacunaciones, de dosis de vacuna, y eso es lo que han comunicado. Y es importante ir cumpliendo, poder llegar a ese marzo, como se anunció, con ese 30% de la población inmunizada, que sería realmente muy bueno, priorizando a las poblaciones de riesgo. Y creo que hay que poner todo desde las distintas organizaciones, convocando a que esta vacunación voluntaria, porque es voluntaria, que no va a tener un consentimiento informado firmado, porque el consentimiento es poner el hombro, ¿no? Tal cual. Sabemos que el beneficio supera ampliamente los riesgos. Con los millones y millones de dosis que hay administradas en el mundo, realmente los efectos adversos son mínimos, y ninguno de ellos ha sido grave o de fatalidad. Bien. Entonces, la palabra confianza, seriedad, credibilidad institucional, que hace al gobierno y a la tradición institucional de nuestro país de muchísimos años, es nuestra mayor tranquilidad en este sentido. Nos queda agradecerle al doctor Greco, ¿no? Sí. Pero hay un tema que también es muy importante, que lo planteó Gastón Lavalle la pasada semana, ¿no? Aprovechando esta vez, ¿no? Que está vinculado directamente a todo este tema de la pandemia, ¿no? Que es la presencialidad, ¿no? Sí, efectivamente, los jubilados, los pensionistas tenemos, los adultos mayores, las personas mayores, tenemos un problema, ¿no? Digo que por la propia edad siempre tenemos programas de mantenimiento, digamos así, y que eso se ha visto afectado, ¿no? Y otro aspecto que tiene que ver también con esto, que nos preocupa mucho, y que nosotros siempre estamos muy atentos a ello, es cómo la pandemia, el encierro, el no ver la familia, los que viven solos y solas, que son un número importante en nuestro país, personas mayores que viven solas y solas, es decir, cómo encontramos eso que nos está afectando de manera importante, uno empieza a contactarlo por distintos lugares. Bueno, cómo también se encuadra dentro de esta situación, ¿no? La atención, la necesidad de que se atienda personalmente a las personas, que puede haber algunas consideraciones. Hay un anuncio, digo, pero un poco estaría, nos interesa saber un poco tu opinión. Sí, compartimos que la presencialidad es esencial, es clave, que hay que volver a la presencialidad. Es imposible hacer un buen ejercicio de la medicina a través de la telemedicina o solo por la telemedicina. Estamos absolutamente de acuerdo con eso. Ni que hablar con los aspectos psicosociales del distanciamiento físico, el encierro y el distanciamiento que las vamos a ver en el tiempo. Y las vamos a pagar en el tiempo, ¿no? En muchos aspectos creo que es tema para hablarlo extensamente. La intención de las autoridades es que a partir del 1 de marzo se vuelva a una presencialidad parcial en algunas especialidades básicas como medicina general, pediatría y ginecología, y en el resto de las especialidades una presencialidad parcial a partir del 1 de abril, porque la idea es que el personal de salud y la población estén mayormente inmunizados, pero particularmente el personal de salud esté inmunizado, porque a la vez de riesgo de contagio, contagiamos. Ahí tenemos
matices con el gobierno. Le hemos planteado que nos parece razonable en este escenario dar un marco de progresividad y gradualidad al retorno, para no correr riesgos de que entre vuelta a la presencialidad en los centros asistenciales, la vuelta a clases y todo, bueno, que no tengamos lo que estamos viendo ahora, que es un rebote de casos, ¿no? Entonces, hay que encontrarle el justo equilibrio. Creo que la inminencia del comienzo del plan de inmunizaciones cambia esto, y nos hace verlo con cierto optimismo en un horizonte mucho más cercano, porque hay que resolver todo eso. No se puede. La telemedicina nos ayuda, resuelve algunas cosas, lo hablábamos en la radio, ¿no? El traslado de la mutualista para una repetición de medicamentos se puede resolver por la telemedicina, y con una breve consulta y aprendimos que funciona. Sí, pero el doctor me duele esto. Pero doctor me duele esto y tengo que tocar. Sí, y tengo que poner estetoscopios. Claro. Entonces, hay que encontrar el equilibrio de todo, ¿no? Creo que realmente los zapallos tienen que acomodarse mucho en el carro, pero yendo al principio, presencialidad necesaria e imprescindible, vuelta gradual, progresiva, programada, de preferencia con un plan de inmunizaciones, si no cumplido, por lo menos en vías de ser cumplido, para minimizar riesgos de todos quienes interactuamos en esa presencialidad, porque podemos hacer más daño si apuramos el caballo. Doctor, en nombre de todos, ¿no?, que están mirando, y nosotros también agradecerle estos minutos que han sido clarificantes, Daniel, ¿no? Sí, yo creo que es una gran expresión de solidaridad del sindicato médico en la persona de su presidente, ¿no?, que nosotros mucho agradecemos, no solamente por lo puntual, sino por el significado que tiene la permanente colaboración entre los distintos componentes de la sociedad. Desempeñemos la actividad que desempeñemos, porque tenemos muchas cosas en común y está bueno que se transmita, ¿no? Le agradezco mucho, doctor. Un honor para nosotros. El compromiso social del cuidado de la salud de la población está en el ejercicio profesional, individual, en el laboral, pero es parte de nuestro sentir gremial y colectivo, así que es un placer estar aquí, y cuando ustedes dispongan estaremos nuevamente. Y esta fue la palabra del presidente del Sindicato Médico, Gustavo Greco, una palabra comprometida, una palabra con mucha sabiduría de muchos estudios que el propio sindicato, bueno, ni que hablar que el grupo de científicos ha dado su aporte, pero en aquel momento los médicos eran los que nos daban la última palabra de cómo comportarnos. Acá Gustavo Greco fue muy sencillo, fue muy gráfico en cuanto a, bueno, seguir manteniendo la distancia social, a seguir utilizando el alcohol en gel, a seguir utilizando el barbijo, el tapabocas famoso, y tratar, bueno, lamentablemente de evitar ese contacto presencial, que fue muy duro, sin duda, que lo sigue siendo, que los adultos mayores lo siguen pagando hoy en día, con una consecuencia básicamente a través de la salud mental, que ha sido y sin duda va a ser muy complicada. Pero fue una oportunidad muy linda de conocer cómo comportarnos en una forma que lo hizo el presidente del Sindicato Médico, muy didáctica y muy comprometida, siguiendo los parámetros a nivel mundial, pero que de alguna manera Uruguay hacía esa experiencia de la llegada de la vacuna, de cómo utilizarla, cómo comportarnos después de la vacuna. No era simplemente la vacuna y ya poder salir, poder juntarnos, poder estar haciendo una vida social común y corriente. Lo decía el propio Gustavo Greco, en la medida que todos tomemos conciencia de que esta pandemia vino, entre comillas, para quedarse a nivel mundial y que de alguna manera habría que convivir con ella mucho tiempo, pero que en ese convivir lleva el compromiso de cada uno de tratar de cuidarnos para a su vez poder cuidar a los demás. El aporte de ONASPU TV con la presencia del expresidente del Sindicato Médico Uruguay, Gustavo Greco, que nos estuvo brindando un pantallazo acerca de este COVID-19, pero fundamentalmente cómo debería ser nuestro comportamiento luego de la llegada de la vacuna.